origen de la anatema. Para poder entender este pasaje, te voy a llevar a un personaje de la Biblia, de la cual fue el rey Salomón. Y el rey Salomón describe estas palabras. Que vayamos entendiendo que estamos en un mundo físico, que solamente percibimos con los 5 sentidos. Por eso nosotros tenemos que entender que esos 5 sentidos de la cual estoy hablando, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, es hasta donde permite, mientras que estemos aquí en este mundo físico, poder llegar a ellos. 5 sentidos. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña en Apocalipsis? Nos muestra, nos revela que existe un mundo paralelo que muestra existencia. ¿Cómo así, pastora? Cuando habla que muestra existencia, es un mundo invisible de la cual hubo una creación hace muchos años atrás, de la cual podemos ver que la palabra, el Apocalipsis nos revela de que la tercera parte de los cielos fue arrojada. ¿Pero por qué, pastora? Sí, porque la palabra también nos enseña que en ese mundo invisible, de la cual hay criaturas creadas por Dios, que una de ellas desde el principio de hace muchos años se llama Lucifer. Cuando hablamos de Lucifer, estamos hablando en aquella época antigua de la cual el Señor creó todo lo que existe, pero también se habla de que la tercera parte de los cielos fue arrastrada con él. O sea que hubo una rebeldía. Entonces, cuando ese es el mundo, y podemos ver que es el mundo espiritual invisible, de la cual Apocalipsis nos está hablando, nos está mostrando, nos está revelando de que existe. ¿Qué es lo que el enemigo ha querido? ¿Qué es lo que Lucifer, Satanás, ha querido? Desviar al hombre o a los seres humanos de buscar la presencia de Dios. Ese es uno de los planes de la cual Satanás, el enemigo, quiere desviarte para que no busques, para que no te relaciones, para que no te metas en su presencia, para que no conozcas a Dios en esencia. Entonces, vemos que seguimos hablando que es el anatema. Estamos hablando de un poder maligno. Estamos hablando de Satanás. Estamos hablando de que el anatema es un poder maligno que trae maldiciones y que al cual Satanás ha querido desviar, ha querido desubicar, ha querido que el enemigo, ha querido que el hombre solamente preste oídos a las cosas negativas, mas no a la voluntad de Dios. Amén, amén. Usted mire que cuando el enemigo, Satanás, quiere desviarte de las cosas de Dios, te está acarreando maldiciones. Entonces, aquí yo quiero que usted entienda, y lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para que podamos entender lo de la palabra. Hay 2 tipos de personas, y una de ellas es la que está bajo la bendición de Dios o bajo la maldición. Escucha muy bien lo que le acabé de decir. Solamente hay esas 2. O estás bajo la bendición de Dios, o estás bajo la maldición. ¿Estás seguro bajo qué bendición estás? Pregúntate. ¿Estás seguro bajo qué bendición estás? Porque nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, debemos de estar seguros bajo qué bendición estoy. Por eso este tema, el origen del anatema, quiero que usted entienda qué es la maldición. ¿Qué significa esa palabra? Es un poder maligno que trata de obstaculizar, de
obstaculizar. ¿Qué obstaculiza? Tu vida. Para que no crezca, para que no avances, para que no uses la presencia de Dios, para que mire lo que no debes de mirar, para que desee lo que no debes de desear, porque eso es lo que el enemigo quiere, que te entretengas en las cosas del mundo, lo que el mundo hoy ofrece. Porque ¿cómo opera el maligno? Opera de una manera para que nosotros no alcancemos el propósito para el cual usted y yo fuimos creados. Mire, y hay muchos que están en esta tierra y no saben con qué propósito Dios los envió a esta tierra. Hay personas que no saben cuál fue el propósito de Dios para con la vida de cada uno de ustedes. Por eso el enemigo o el poder maligno lo que va es a tratar de obstaculizar tu vida, la mía, de tenernos a la meta a la cual o a la orilla a la cual Dios nos espera. Fuimos creados, iglesia, fuimos creados con un propósito específico. Que eso es lo que nosotros necesitamos entender y saber. ¿Cuál fue el propósito de la cual Dios te ha traído a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito específico de la cual Dios tiene para ti? Miren lo que sigue diciendo y vamos a seguir ampliando este tema de la cual el origen del anatema. Vemos que ese poder maligno opera para que nosotros no alcancemos el propósito para el cual fuimos creados, pero también nos dice que fuimos creados con un propósito específico. Pero, ¿sabe desde cuándo? Desde que estabas en el vientre de tu madre. Mire algo, que Satanás conoce y sabe los que van a ser usados por Dios. Satanás conoce y sabe los que van a ser usados por Dios. Porque cuando el Señor te envió a este mundo, venías con un propósito específico desde el vientre de tu madre. Amén. Entonces miremos que ¿qué es lo que busca el enemigo? ¿Qué es lo que busca el diablo? ¿Qué es lo que busca Satanás? Destruir tu vida. Usted sabe que el que quita la vida es Dios, pero el que la puede destruir, el que te puede desanimar, el que te puede desviar del camino de las cosas de Dios, si es un espíritu maligno. Por eso usted tiene que tener discernimiento o preguntarse, ¿bajo qué bendición estoy yo? Tenga mucho cuidado con lo que le estoy diciendo. Tome esto, disciérnalo y pueda entender bajo qué bendición estoy. ¿Bajo la bendición de Dios o bajo la maldición? Algo que pude notar y esto aún yo voy a dar un pequeño testimonio desde muy pequeños. Porque yo les dije que aún Satanás, el enemigo, sabe, conoce a quienes Dios ha escogido para una misión en esta tierra. Porque desde el vientre de su madre ya él sabía el propósito que él tenía contigo. Y Satanás lo conoce y sabe quiénes son esos escogidos. Ahora, ¿quiénes iban a ser usados por Dios? ¿O van a ser usados por Dios? Desde muy pequeño, usted ha notado, no sé, hay familias, yo sé que aquí en este lugar hay personas que han tenido que pasar desde su niñez con situaciones que se vieron casi al borde de la muerte. Mire, esto es un pequeño testimonio de la cual mi mamá un día me manda al camino a comprar como de costumbre. Y me acuerdo porque todavía quedó en mi mente y tengo cicatriz de ella. Y eran muritos así, porque en esa época las casas tenían unos muritos así. Aquí terminaba una casa, seguía un escalón, había otro murito y seguía. Y yo era una niña que le gustaba correr.
Y yo empecé a correr hasta llegar al lugar donde mi mamá me mandó. Cuando vine llorando a la casa, porque vine llorando, era porque tenía una herida que todavía existe, en esta parte. Porque me golpeé, me caí. Mi mamá me limpió, no me acuerdo muy bien claramente quién más estuvieron allí, pero la cicatriz quedó. La cicatriz está allí. Pero el punto donde lo quiero llevar es, muchos han tenido cicatrices peores, quemaduras. Han estado al borde de la muerte. ¿Cuántos han sido atropellados por carros y ciclas que han quedado pedazos? Y la vida existe. ¿Cuántos han sido mordidos por perros? Aún en una edad media. Y están echando el cuento. Están dando testimonio de lo que Dios los ha rescatado. Amén, gloria a Dios. Yo sé que hay personas desde muy pequeñas de la cual los ha perseguido la muerte. Barrancos que se vienen encima. Accidentes de carro de la cual va una familia completa. Y queda ese precioso bebé. Hace mucho tiempo pasó un accidente y de todos los que hubieron solamente quedaron los hijos, carnes pelados pero vivos. Ahí se da de cuenta que, y hoy en día son evangelistas, ya estaban marcados, pastores. Ya estaban marcados desde el vientre. Te mire que Satanás, el enemigo, va a buscar hacer la manera para destruirte. ¿De qué manera? Tratar de... El que te quita la vida es Dios. Pero Él te puede hacer desviar de las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo útil, la pieza útil que usted va a hacer para Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso existen poderes invisibles demoníacos. ¿A qué vino el enemigo? A matar, a destruir y a hurtar. Tu vida espiritual en muchas ocasiones, porque le has abierto la puerta, Satanás ha hecho estragos. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado día a día, cada paso que estemos dando. Vamos a mirar el libro de Eclesiastés. Y yo quiero que usted en ese libro empiece a meditar. Allí en el libro de Eclesiastés, si lo tiene, por favor, coge un micrófono. Y yo quiero que se haga partícipe de esta enseñanza, porque queremos que usted sea el que pueda, a la luz de la Escritura, entenderla. Eclesiastés capítulo 10, le voy a leer para usted, y dice, versículo 8. El hombre que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Estas palabras fueron las mismas que le dijo Dios a Caín. En otras palabras, el pecado está a la puerta. Mi hermano, el enemigo no puede entrar siempre y cuando tú tengas la puerta cerrada. Pero cuando el enemigo entra es porque ya tú le has abierto la puerta. Por eso Él lo dice en esta palabra, dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Hermano, amigo, usted que está aquí, ¿cuántas personas, hablo de mujeres y hombres, se le han metido a su rancho?
¿Cuántas personas usted le abrió la puerta y le han hecho estragos? Amén, amén, así es. ¿Sabe algo, mi hermano, mi amigo? ¿Qué dicen esas personas o esas mujeres o aquellos hombres? Ay, es que yo te voy a hacer más feliz que tu esposa. Mentira el diablo. ¿Se dan cuenta? Se abrió una puerta. Hacemos caso al oído de Satanás. Porque el oído escuchamos, porque escuchamos la voz de Satanás. Y desviamos el camino que ya Dios nos ha dado. ¿Sí se dan cuenta? Tengamos mucho cuidado con esto. Por eso necesitamos tener valores, principios. ¿Sabe que la palabra que se le dice a los jóvenes hoy en día? Aún eso viene de hace mucho tiempo atrás. Si me amas, me das una pruebita de amor. Y después de que pasa todo, listo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí es para que meditemos al diablo. ¿Qué es lo que el diablo te ofrece? ¿Sabe qué te ofrece? Todo lo malo, todos los deleites del mundo, todo lo que te aparte de la presencia de Dios. ¿Sabe qué quería el diablo en aquella, o qué quiso y no pudo y no logró? Ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo. Eso te ofrece Satanás, todos los placeres, todo lo que hay allá en el mundo. Vemos un palo de escoba bien organizado, de una caemos. Y hablo viceversa, porque no solamente estamos hablando de para los hombres, hay mujeres iguales. Mire algo, por eso este tema del cual el origen del anatema, el pecado. Estamos hablando de que necesitamos tener la fortaleza del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos tener la fortaleza del Espíritu Santo. Valores, principios. Es tan fuerte las cosas del reino, estar en la presencia de Dios, que cuando nosotros estamos metidos en las cosas de Dios, el enemigo no nos arrastra. El enemigo puede pasar por el frente, por el lado, por donde quiera, pero usted no le permite. Porque usted está firme en la roca, y la roca es Cristo. Y cuando Cristo está en su vida, el enemigo puede pasar por donde quiera y nada se lleva. Amén. Aunque lo tropiece, pero no se lo lleva. Amén, así es. ¿Cuántos de ustedes tuvieron dificultades para venir a la iglesia? ¿Cuántas veces se le levantó el enemigo para que usted no viniera a escuchar hoy esta palabra? Amén, así es. ¿Y de qué manera lo derrotó? Viniendo. Viniendo. ¿Se dan cuenta? Me voy a meter a un pasaje de la palabra. Y tiene que ver, y antes de esto, pero quiero decirle que en este libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, está hablando de fuertes maldiciones. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3. Allí donde usted está, paséese por las escrituras. Capítulo 3, versículo 14. Y mira lo que sigue hablando, lo que sigue diciendo. Y este tema y este pasaje lo voy a explicar muy claramente para que usted entienda. Porque estamos hablando de maldiciones. Entonces, ¿de dónde vino la maldición? Y yo quiero que usted se vaya a este libro, a este pasaje de la cual estamos hoy en el versículo 14. Donde dice: y Jehová dijo a la serpiente. Escuche bien. Y Jehová dijo a la serpiente:
por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Me detengo aquí. ¿De dónde vino la maldición? Le dijo Dios a la serpiente. Porque fue Dios. Y sabe que termina diciendo algo que queda aquí, porque usted tiene que entender también algo, y es porque habla de que él maldijo a la serpiente, pero también le dijo en el 14, dice, por cuanto todo esto hiciste. Si usted se mete a la palabra de Dios, va a encontrar en esa parte qué fue lo que hizo la serpiente, qué fue lo que hizo el hombre, qué fue lo que hizo Adán, qué fue lo que hizo Eva. Y ahí se va a encontrar y va a entender este pasaje. Por eso él le dijo, maldijo, dijo algo malo en contra de la serpiente. Maldita serás entre todas las bestias, comerás polvo sobre todos los días de tu vida. Vamos desmenuzando este pasaje y se lo voy a explicar bien explicadito. Ahora, en ese mismo pasaje, vamos a seguir en el mismo 3, capítulo, versículo 18. Voy a empezar desde el 17 y dice, y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol del que te mandé, diciendo no comieras en él, maldita será la tierra. No lo digo yo, estamos hablando de la palabra. Allí en su Biblia puede buscarlo. Por cuanto por tu casa y con dolor comerás de ella todos los días. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la otra maldición que vemos allí? La de la tierra. Pero no porque él lo quiso hacer, sino por la rebeldía, la desobediencia del hombre. Para que quede claro también. Entonces, aquí vemos algo, y es que al hombre le dijo, Dios está maldiciendo la tierra, pero aún en una época o antes le había dicho que haya fruto en los árboles. Y en ese momento de que el hombre desobedeció a Dios, de que el hombre se rebeldició contra Dios, también le dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el fruto. Trabajarás. Porque el hombre había desobedecido a Dios. Se había rebeldizado a Dios. Porque él le dice en el 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Ustedes se han dado de cuenta, cuando el hombre se rebeló contra Dios, toda la creación estaba asociada con el pecado humano. Ahora la tierra, escuche bien, ahora la tierra se opone a resistencia para trabajar. Y eso usted le pregunta a los agricultores, y es una realidad. Ellos tienen que utilizar los bueyes para poder quebrar la tierra. Son unos animales que tienen una fuerza impresionante, y esos animales son los que les ayudan a quebrar o a romper la tierra. Pero también dice la palabra, nos enseña también que con el sudor de su frente esperará el tiempo de la cosecha. Mi hermano, usted no se ha dado de cuenta también que hay momentos que hay que esperar el invierno, las aguas,
para poder sembrar y recoger frutos. Porque cuando hay mucha sequedad, No produce, no nace la semilla. no hay no nacen, aún se mueren. Por eso, esta palabra de Génesis 3, versículo 19, le voy a llevar al 19, que vuelvo y le recalco lo que estábamos hablando. Dice, con el sudor de su rostro comerás el pan de ella, pues polvo eres y polvo volverás. Yo te voy a invitar al libro de Juan, y esto es a causa de la rebeldía del hombre, a causa de la desobediencia del hombre. No es porque Dios quiso, sino porque el hombre no hizo lo que Dios le había mandado. La voluntad de Dios no fue hecha conforme Él quiso. El hombre se levantó, el hombre desobedeció a Dios. Así que te invito al libro de Juan. Juan capítulo 10. Y mira lo que sigue diciendo las escrituras, Juan capítulo 10, versículo 10. Sabemos que también le habla a los profetas, aquellos que llevan una palabra mal dicha, aquellos que llevan un mensaje corrupto, pero también habla que el ladrón vino a matar, hurtar y robar. Te roba la bendición, espiritualmente te daña. Por eso el 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Pero él sigue diciendo en la misma palabra, dice, y yo he venido para que tengas vida y para que tengas abundancia. Bendito sea el Señor. Así que esa criatura ponzoñosa, sin misericordia, diabólica, Satanás, que su nombre original era Lucifer, lucero de la mañana, así era su nombre, lucero de la mañana. El propósito de ella es quitarte, apartarte, desviarte de las cosas que Dios te ha entregado, de que vivas conforme a la voluntad de Dios, de quitar la paz en tu hogar, a tu vida, robarte la fe, la visión de Dios en la cual Él te ha alimentado. Eso es lo que el enemigo ha querido y quiere hacer con el ser humano. Satanás está tratando de cegar el entendimiento para que no creas en las cosas de Dios. Satanás está tratando de cegar el entendimiento para que creas en ¿qué? En el dinero, en el placer y en la fama. Para que vivas para el mundo que Él te ofrece. Cegándote los ojos ante la realidad que tenemos. Y usted y yo sabemos que en cualquier momento vamos a partir de esta tierra. Y que cuando partamos le vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo que usted haya hecho. Sí, Señor. Amén. Así es. Usted le va a tener que dar cuentas a Dios de lo malo que haya hecho en esta tierra. Así que no crea que porque ya usted tiene que darle cuentas a Dios. Por cada error que ha cometido, tenemos que darle cuentas a Dios. Según lo que hayamos vivido en este mundo. Así que tenemos que mirar todas esas palabras de las cuales el Señor hoy nos está llevando al origen del anatema. Vamos a buscar primera de Pedro. Y allí en primera de Pedro, si lo encuentra, bien pueda. Vamos, ya yo lo encontré por acá. Primera de Pedro, capítulo 3,
versículo 10. Y escucha bien esta palabra, que la cual hoy te va a llevar a otro punto, y es: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Se la vuelvo a leer. Pero antes yo quiero que usted entienda algo, y es: todos queremos, todos anhelamos levantarnos de mañana y Señor, gracias. Guarda mi familia, bendice mi hogar, mi entrada y mi salida. Gozosos de decirle al Señor todo lo lindo y maravilloso. Pero ¿sabe qué noté yo en esa palabra de la cual nos está diciendo? Si queremos, eso sí queremos ver días buenos, refrena tu lengua. Si queremos ver días buenos, porque Él lo está diciendo aquí. Se le dio que se lo iba a leer a usted nuevamente. Y mire lo que dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño, para poder tener días buenos. ¿Qué nos aconseja? ¿Qué nos habla la palabra? Refrene su lengua. Pero si usted con la lengua, con su palabra, con su gesto, con su diario vivir, tiene un hijo, es que tú no sirves para nada. Es que eres un tonto. Y empiezas a ofenderlo. Estoy harta de ti. Fue lo peor que me pasó. Fue lo peor que me pasó. ¿Sabe qué estás haciendo? Maldiciendo. Sí, le está echando toda la maldición. Estás maldiciendo a aquella otra persona. Y sembrando odio. Sembrando odio. Sembrando. Estás hablando mal de él. Estás humillándolo. Diciéndole también, tú no sirves, eso también es malo. Y vas a crecer o vas a crear en él una maldición. Por eso, amigo, usted que hace eso, arrepiéntase. Porque no solamente es para él, es para usted también. Porque de su boca es la que está saliendo palabras de maldición. Por eso la misma palabra nos están enseñando. Lo que hemos aprendido es que nosotros acarreamos maldiciones con nuestra manera de comportarnos hacia otros. Entonces, mire todo esto, y esto solamente hablando de los hijos, porque ahora viene la otra etapa, que vamos con el cónyuge que tenemos al lado, sea mujer o hombre, esposa o esposo. Me debí casar con otra, aquella es mejor que tú. Palabras fuertes que estás acarreando. Maldición. No sirvas para nada. Lo estás maldiciendo. La estás maldiciendo. ¿Sabe? Tan profundo es el daño que usted hace a aquella persona, que usted acarrea una herida y dura mucho tiempo para poder sanarla. Porque necesita ser sana esa herida que usted tuvo, aún la que usted tiene por estar maldiciendo a las otras personas. Y está acarreando para usted maldición también. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué a usted no le va bien en la vida? Y analícese desde que estamos hablando de este tema. Porque mantiene maldiciendo. Palabra deshonesta en la boca. Porque mantiene hablando lo que no debe de hablar, lo que el Señor no le ha puesto en sus labios. Porque es un chismoso. ¿Sabe por qué usted le digo yo esta palabra que es un chismoso también? Porque usted, en vez de confirmar, verificar
Si lo que vino a usted es cierto, usted sigue con la rodadera. Ruede que ruede. Y ruede que ruede. Está acarreando maldición. Origen del anatema. Por eso le debe preguntar, ¿qué está pasando con mi vida? Yo en vez de salirme las cosas bien, me voy de mal en peor. No sé por qué yo vivo así. Hermano, pregúntese. ¿Cuántas calumnias? ¿Cuántas blasfemias? ¿Cuántos murmullos has hablado de tu amigo? ¿Has hablado de tu vecino? ¿Has hablado de tus pastores? ¿De tu hermano? ¿Has maldecido a tus hijos? ¿A los hijos de tus hijos? ¿A los hijos de tu cónyuge? Por eso no se va la enfermedad de la casa. Me gusta esa palabra. Por eso no se va la enfermedad de tu casa. La palabra maldición, escuchen bien lo que le voy a decir. La palabra maldición en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que se llama Ahor. Ahor significa maldición. Y te voy a explicar qué quiere decir Ahor. Ahor opera en los aires. Para que no entiendas la Biblia, te ciega la mente y te vela el entendimiento. Estas tres cosas de la cual te ciega, te vela y no entiendas, son manifestaciones de Ahor. Tú vienes a la iglesia un domingo, quizás un martes, estás aquí con nosotros o en otro lugar, depende de donde te encuentres, y escuchas la palabra y sales igual. Vas a un estudio de 2, quizás 3, no sé cuántas horas, quizás hasta menos. Sale lo mismo. No entendiste nada. Y estuvo muy buenísimo el estudio, pero el problema eres tú. Entonces, ahora se encarga de que no entiendas la Biblia, te ciega la mente y te vela el entendimiento. Vamos a buscar el libro de Mateo. Capítulo 13. 19. Y donde vemos aquí una parábola. Pero en el 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire lo que la palabra está diciendo. Y no la oye. En este pasaje nos está hablando la problemática de mucha gente de que no entiende, no sabe que es una maldición. No oye la palabra, lo está diciendo las escrituras. No entiende la palabra. Y para que podamos entender esto, tenemos que mirar otras cosas de las cuales usted ve en las personas. Y es que usted ve en las personas que sus vidas no han sido cambiadas. Siguen igual. Siguen igual con sus hijos, con sus esposas. Siguen igual. Siguen amargados con todo el que les rodea. No han sido transformados. Mire bien que usted no sea uno de ellos, porque aquí no debe de haber ninguno, ¿cierto? Y si lo hay, empieza a meditar. ¿Bajo qué bendición está usted? ¿Bajo la bendición de Dios o bajo la maldición?
Entonces, en el corazón hay rencor y hay chisme. Él vaya y venga y traiga, pero yo lo completo. Así. Lo que le falta yo se lo añido. O añado. ¿Qué está operando en su mente? Un espíritu. ¿Por qué está operando? Porque usted le abrió la puerta. Porque cuando usted no le abre la puerta, el enemigo no tiene poder y autoridad para entrar. Amén, así es. Porque usted está bajo la bendición de Dios. Amén. Yo le voy a invitar para que vamos al libro de Proverbios. Donde nos está hablando y vamos a terminar de entender lo que nos está diciendo Proverbios 6. Y dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Escuche bien, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Mira, hermano, voy a hablar de los matrimonios. ¿Sabe una cosa que es falta de entendimiento? ¿Sabe por qué? Porque usted todavía no ha entendido que cuando usted se casó con aquella mujer, usted renunció a todas. Que usted es una sola carne. Por eso, la Biblia en esta parte donde nos dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Porque usted renunció a todas. Me casé con Janet hasta que la muerte nos separe. Le estoy dando ejemplos. Somos el uno para el otro, dice la palabra. Nos enseña la palabra. Eso es lo que hay que entender. Que el matrimonio delante de Dios es sagrado. Que el matrimonio delante de los ojos de Dios es santo. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Porque esto es otra maldición que acarrea usted cuando el adúltero, cuando usted comete adulterio. Tenga mucho cuidado. Por eso es necesario que usted se ponga a cuentas con el Señor. Aún si no está casado, busque y la palabra le va a decir que es verdad. Vemos que el enemigo ciega el entendimiento. Quiere desviarte, retirarte de las cosas de Dios. Porque el matrimonio delante de los ojos de Dios es sagrado. Porque perverso es el corazón más que todas las cosas. Así que vamos a mirar, estamos mirando maldiciones. Y de la cual hoy, a la luz de las escrituras, queremos ampliarlas. Te voy a invitar para el libro de segunda de Corintios. Y allí en esta palabra vamos a seguir desmenuzándola. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. Y estamos hablando del entendimiento también. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo fue quitado. Aquí hay una maldición que opera, y le voy a decir a quién le hablaba: a los judíos. Y hoy en día, no solamente a ellos, hay personas que están en la misma condición. Aquí humanamente, aquí donde estamos, están en la misma condición. Por eso que no Pero- crecen en la vida espiritual. Pero aquí miramos algo, y es que esta maldición
que opera en el entendimiento, que está hablando al pueblo judío, es para que ellos, y todavía están, que es así, dice, no lean la Biblia, la vean, pero no la entiendan. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías, de Yeshua, de Hamás. Y ellos hasta allí pueden entender. Creen en el Antiguo Testamento y no creen en el Nuevo porque todavía no entienden que Jesús es Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Tienen el entendimiento embotado. Tienen un velo. Por eso el libro de Romanos, búsquelo allí por favor. Porque qué bonito es que usted allí, junto conmigo, podamos seguir enmenuzando. Y el libro de Romanos todavía está hablándole a los judíos. Ellos estaban embotados. Ellos tenían un velo. O tienen. Romanos 11, capítulo 8. Miren lo que nos sigue hablando. Dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama ese espíritu? Estupor. Ojos que no vean Y oídos que no oyen. y oídos que no oigan. Por eso, mi hermano, ese espíritu de estupor es una maldición que está operando en el pueblo judío hoy en día, porque dice que hasta el día de hoy la dice la palabra. Y no solamente vamos a hablar del pueblo judío, hoy en día está operando ese espíritu aquí en nosotros, o en aquellas personas que no entienden la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo ahorita les hablé de que había personas que venían a la iglesia, y quedaban igual o peor? Igual pues yo no creo, porque quedaban peor porque no entendieron. Entonces todo esto es para que usted mire y analice. ¿Y sabe por qué está pasando todo esto? Porque ellos no han reconocido que Él es el Mesías, su Salvador. Estupor, para explicarle, significa katanukis. Eso significa estupor, katanukis. Pero en el griego significa letargo. O letargo. Hasta el día de hoy. Entonces vemos aquí que esta maldición opera en aquellas personas que han rechazado a Jesucristo y acaban creyendo en religiosidades porque no creen en Jesucristo. Usted no ve que hay personas que van en las palabras pues que nosotros expresamos del timbo al tambo y de aquí para allá y de allá para acá, y no tenemos en ninguna parte sostenimiento ni sometimiento. Entonces mire que este espíritu de estupor opera. Y algo más delicado también, y es cuando usted maldice a un judío o a los judíos, o maldice a los hijos de Dios, acarrea maldición. Todos aquellos que han maldecido a los judíos, sea romano, babilonios, persa, griego, egipcio, cualquiera que sea, cayó el juicio de Dios sobre esos imperios. ¿Saben qué es lo que lleva a esto? ¿Qué consecuencias? Al odio a Israel. La Biblia nos habla, yo quiero que usted lo busque allí en su palabra, en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas. Mire que el libro de Gálatas también nos está hablando de que nosotros somos simiente de Abraham. Pero mira lo que la Biblia nos dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa.
somos descendientes de Abraham. ¿Por qué maldices a un cristiano? ¿Por qué hablas mal de un cristiano? Y en muchas ocasiones, míralos como cantan, míralos como gritan, están locos. Hay cosas que debemos de cuidar la lengua. Estás acarreando maldiciones. ¿Saben que estas personas de cualquier lugar donde ellos se encuentren son el cuerpo de Cristo? Miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué estás lastimando? Al cuerpo de Cristo. En otras palabras, amigo que estás aquí, te estás lastimando a ti mismo. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate coger un martillo con esta mano, la mano derecha, y golpearte la mano izquierda. Te estás lastimando a ti mismo. Estás acarreando maldiciones. Cuando lastimamos al prójimo, cuando lastimamos unos a otros, comenzamos a acarrear maldiciones. Por eso, primera de Timoteo, mire lo que nos dice primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Y esta es una maldición de la cual tiene que ver con los líderes espirituales. Líderes espirituales. Y muchas personas se han metido con ellos. Y aquí hay otra maldición que usted mismo acarrea cuando usted se mete con uno de ellos. Mira lo que sigue, lo que dice la palabra en el 19. Dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 testigos o 3. ¿Por qué lo dice de esta manera la palabra, hermano? Porque a veces te llegan con un cuento, con un chisme, y tú simplemente lo reproduces sin mirar la causa, sin investigarlo bien, y con todo eso dice la Biblia que usted debe de traer 2 o 3 testigos. ¿Cuántos dice? 3. Para usted poder venir a confirmar lo que sí está pasando. Mientras, usted no puede hacerlo. Usted debe sujetarse a lo que la palabra dice. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Entonces, vemos que todo aquel que se meta con un líder espiritual acarrea maldiciones. Por eso, mire lo que dice aquí. Voy a meterme otra vez. Dice, contra un anciano. Y la palabra anciano no quiere decir viejito. La palabra anciano en el griego quiere decir líder espiritual. Eso significa en el griego líder espiritual. Así que no es viejito, yo. Así que Efesios capítulo 5, allí donde esté usted, búsquelo y empieza a deleitarse, paséese por esas escrituras. De verdad que eso es lo que nos ayuda a entender y a conocer su palabra. Vamos para el capítulo 6. Y estamos hablando del versículo 1. Mire lo que dice. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué libro es? ¿Sabe? Esta maldición acarrea, ¿sabe a quiénes? ¿Qué libro es?
qué libro está ahí? Ya le digo. ¿Saben qué maldición acarrea Efesios en esto? La de los hijos que no respetan a sus padres. Miren que para todo hay. Ahora vamos a mirar esta otra maldición y tiene que ver con aquellos hijos que no respetan a sus padres. Y tiene que ver con el respeto, la honra a sus padres. Leo el 2. Honra a tu padre y a tu madre porque el primer mandamiento con promesa, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida en o sobre la tierra. Él es claro para los hijos que no respetan a sus padres. Y no crea que solamente para... Usted no mira a los hijos suyos, usted tiene que mirarse usted mismo, si tiene su papá vivo. Usted mismo, también sabemos que es para los hijos de nosotros. Pero usted como hijo también tiene padres. O tenemos padres. Pero mire bien, y eso está en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Esta maldición de Ahor, los hijos que no respetan a sus padres, es necesario tener una buena relación con su papá. Ay, pastora, pero es que usted no sabe qué clase de papá tengo yo. Pero la Biblia dice otra cosa. Hónralos. Ay, pastora, pero es que usted no sabe lo que me hizo mi papá cuando yo estaba chiquito. Pero la palabra me enseñó otra cosa. Hónralos hasta el día que ellos mueran. ¿Qué es honrar? Mire, así como en la economía, también en la salud. En muchas ocasiones, usted tiene que suplir su canasta. Alguna necesidad que ellos tengan. Pero ¿saben qué es lo que va a pasar después cuando usted ya está criado, grande, y lo hizo un profesional, y quizás de pronto hizo algo por su vida y por la familia que hoy día tiene? Abandona a su papá, abandona a su mamá. ¿A dónde lo va a echar? A un asilo. ¿A dónde lo va a llevar? A un lugar donde esté apartadito, donde se conforme que le den la comida, el diario, pero el amor de hijo no está. ¿Ha pasado por su mente eso? Arrepiéntese. Porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de honrarlos hasta en la vejez, hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. Y da tristeza decirlo, pero es necesario tener una buena relación con los papás. Sí, es necesario. Porque la Biblia dice para que los días de tu vida se te alarguen. O en tu vida se te alargue. Entonces mire bien que esto acarrea maldición. Cuando usted actúa y lo mete a un ancianato, cuando usted tiene malos pensamientos con ellos, cuando usted le dice ¡cállate! Hasta callar los manda. ¡No te metas en mi vida! ¡Yo sé lo que estoy haciendo! está equivocado. Cuidado con todas estas palabras, aún más de la cual acarrea maldición. Arrepiéntese, acarrea maldición. Usted sabía, amigo que está aquí, que ¿cuántos de ustedes han fracasado en la vida? Que usted ni se imaginó de que había que pedirle perdón a su papá, a su mamá, y no lo hizo. Y ahí le dejo su interrogante si lo está viviendo. Vaya, pida perdón mientras que esté vivo. Por eso, usted en su vida ha fracasado.
Y ni se imaginó que necesitamos pedir perdón a nuestros padres, tener una buena relación. Hay personas que tienen 3, 7, 4 y quizás menos o más, que no hablan con sus padres, que no se ocupan de ellos, que no ven sus necesidades y que lo que hacen es regañarlos, meterlos a un asilo. No sea malagradecido, porque sabe que Él fue el que lo trajo al mundo a usted. Él fue el que lloró, Él fue el que sufrió, Él fue el que le dio el biberón o el tetero cuando usted estaba en aquella pequeñito allá y trasnochándolo. Y otra cosa, que si tienen manerita, platica, están mirando a ver, peleando la herencia. Por eso es necesario tener una buena relación con su padre. Mientras que esté vivo, tiene que ir ante el médico, haga la manera, solucione, mira a ver qué hace. Si usted ve que necesita, si sea algo y usted no tiene, hasta donde usted pueda, hágalo, pero hágalo. Porque la Biblia nos enseña eso. ¿Que cómo fue? ¿Que qué hizo? La Biblia me dice otra cosa: hónralos. O sea que yo debo de cumplir lo que la palabra me enseña. Me voy a meter a un tema. Y antes de eso, la Biblia le voy a decir: pídele perdón a tus papás, porque todo esto acarrea maldición. Este tema, no tenemos niños, gloria a Dios. Ahora sí, vamos a hablar un poco más libre. Dios hizo el censo, sí. Y es una bendición cuando tú lo haces bajo la voluntad de Dios, conforme Dios lo quiere o lo hizo, para el uso que lo hizo. Y Dios es el creador del censo, sí. Fue diseñado por Dios. Es lo más bonito, lo más hermoso, sí. Pero ser usado por el cual Dios lo diseñó. Tenemos un patrón en la Biblia y ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Y hay que sujetarnos a él. Sabe que Dios hizo el censo para usarlo dentro del matrimonio. Pero cuando es usado fuera del matrimonio, Dios lo condena. Y acarrea a tu vida maldiciones. Ojo con los palitos de escoba, bien organizados. Acarrea maldiciones. ¿Sabe por qué a veces nunca te puede ir bien en la vida? Porque tienes que empezar a renunciar a aquello que está estorbando, a cerrarle la puerta a Satanás. Vamos a buscar el libro de Colosenses. Si lo tiene, busca un micrófono, por favor. Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo. El micrófono. Versículos 5 y 6. Y yo quiero que usted lo lea despacio para que usted pueda entenderlo. Allí donde está, léalo. Mira lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Mire lo que nos quiere decir. Del 1 al 3. Del Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Solamente 2 versículos. 5 y 6. Sí, 5 y 6. Tremenda palabra de la cual hoy estamos aquí. Y mira lo que el Señor... Dice la palabra del Señor. Amén. Dice: haced pues morir lo terrenal, conforme imagen, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales no está Dios.
vino sobre los hijos de los de desobediencia. Vino sobre los hijos de desobediencia. Puede sentarse. Hacer morir lo terrenal. Avaricia. Todas aquellas cosas de desobediencia. En otras palabras, todas esas cosas delante de los ojos de Dios, delante de tus ojos. Todas estas cosas ante tus ojos y delante de tus ojos son pecaminosas. Amén. Así es. A nosotros, ¿sabe qué es lo que nos importa? Lo que Dios dice en la palabra. Que debemos de renunciar a todas esas cosas que son pecaminosas. Amén. Así es. Por eso les decía, el censo fue creado, fue diseñado por Dios. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio. Y aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, allí nos vamos a quedar. Para que usted pueda entender este pasaje de la cual vamos a hablar, y quiero que usted pueda meterse en las escrituras allá en el lugar donde usted esté. Y ahí va a poder entender esta parte de las escrituras de la que vamos hoy a hablar. Dice, aquí vemos una situación, vemos otra maldición. ¿Y él sabe cuál es? La maldición de crisis de fe. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese espíritu se llama Calal. ¿Qué versículo es? Le leo del capítulo. El versículo deben de leerlo todo para que lo puedan entender. Yo les voy a... Porque ustedes ya conocen de Biblia, saben de Biblia. Y como saben de Biblia, ustedes pueden ir investigando y ahí se van a encontrar con las maravillas que Dios tiene para usted. Así que este espíritu de la cual es una maldición que profundiza la crisis de la fe. ¿Cómo es ese espíritu? Escúchenlo bien. Se llama Calal. Ataca el espíritu. Pero hay otro espíritu de ahorro. Ataca la mente. El espíritu de Calal ataca el espíritu para que usted no busque, para que usted se desanime, para que usted se aparte de la presencia de Dios. El problema humano se encuentra en el espíritu. Escuche bien, ¿sabe por qué? Porque la psicología entró a robarnos la consejería bíblica. Sí. Ellos no le van a decir ni le van a ir a la luz de la escritura a lo que el Señor habla. Entonces, ¿a dónde va un enfermo? Al psicólogo. El psicólogo le da lo que él sabe. Entonces, aquí vemos que dice que la psicología entró a robarnos la consejería bíblica, los problemas mentales a circunstancias externas. Por eso, nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios es más grande que tu problema. Si tú te arrepientes. Dios ofrece perdón. Dios ofrece medicina. Dios ofrece la sanidad. Y escucha esto lo que le voy a decir. Y esto tiene que ver mucho con los pecados sexuales. Cuando usted encuentra una persona en esta condición, está pasando por una crisis. Los pecados sexuales afectan. 1. Nerviosismo. 2. Falta de concentración. 3. Pesadillas de noche. 4. Paranoias. 5. Delirio y persecución. 6. Cree que todo está en contra tuya y que todo se dirige a usted. Escuche eso. Que toda la atención está puesta sobre usted. Son crisis que vienen cuando hay los pecados sexuales. Te voy a invitar al libro de Proverbios. El libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios nos está hablando, nos está diciendo, Proverbios capítulo 28.
Mira lo que el Señor dice en su palabra. 28:1. Dice: huye el limpio sin que nadie lo persiga, mas el justo confiando como león. Amén. ¿Dónde está la confianza? En Dios, como león. Ahora, mira todo lo que nos dice. Huye el impío que nadie nos persiga, mas el justo está confiado como un león. Amén. Gloria a Dios. Dios le advierte al pueblo. ¿Quién más que Dios nos puede decir la verdad por medio de las escrituras, por medio de su palabra, de la cual nosotros necesitamos es meternos, indagar, estudiar? Amén. Así es. Pero Él nos da revelación. Amén. Así que tengamos mucho cuidado y entendamos lo que Dios, el propósito. Tanto ama Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. ¿Para qué? Para bendecirte, para perdonarte y para cambiar tu vida. El 13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. No prospera. Hay que entender, iglesia, hermano, que la paga del pecado es muerte. Por eso la palabra nos enseña y nos lleva a que reflexionemos y entendamos que podemos acarrear maldiciones y vagar por el mundo sin rumbo, así como Caín. Llegar al final de su vida y no ha encontrado la razón por la que usted nació. Ni para dónde voy, ni aquí estoy, ni a qué vengo. Porque no tiene claras las metas, los propósitos divinos de Dios. Andar vagando en la tierra, te casas con la mujer equivocada, hay una maldición que te está persiguiendo. ¿Cuánta gente que tú conoces en la vida y tienen muchas cosas que tú y yo no tenemos? Pero ¿saben qué hay en ellos? No tienen paz. Hay tristeza en tu alma. No tienen la fuerza interior que nos sostiene, que es Dios. Por eso, mi amigo, mi hermano, usted que está aquí, ¿quién es el que nos sostiene? Dios. Amén. ¿Quién es el que nos da fuerzas para seguir viviendo? Dios. ¿Quién es el que nos puede ayudar a enfrentar las tribulaciones, las persecuciones, todo este mundo en el cual estamos viviendo, que no es fácil? Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y darle la gloria a Dios. Padre, gracias. Te damos